¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Yo soy Víctor Zamora. Bienvenidos a mi canal y a Respuestas Necesarias. Un espacio donde busco despejar aquellas interrogantes que puedan surgir acerca de temas de interés general. Estaré conversando con personas reales, como tú y como yo, que puedan darnos una visión más clara y cercana a la realidad. En esta primera temporada de 10 episodios, vamos a conocer mejor algunas profesiones y ocupaciones. Para ello, he seleccionado un grupo de profesionales quienes nos darán sus testimonios y compartirán sus secretos para lograr el éxito que han logrado. En cada episodio estaremos abordando una profesión en particular con un invitado experto en el tema. Les aseguro que disfrutarán tanto como yo estas revelaciones que de manera espontánea y amena han querido compartir conmigo y con todos ustedes. Si quieres disfrutar de un nuevo episodio cada semana, te agradezco enorme que te suscribas a este canal. Para recibir las notificaciones y no te pierdas de cada nuevo contenido, dale click a la campana, es totalmente gratis. Buen relator de su historia, nuestro invitado hasta logró que me diera hambre mientras conversábamos en la entrevista. Estudió hotelería en Europa y su primer trabajo fue en la cocina, en Alemania. Regresa a México y abre su primer restaurante hace 24 años, donde comienza a desarrollar sus primeras recetas. Dueño por varios años del renovado restaurante de alta cocina mexicana Los Jitomates en Puerto Vallarta, México, y guest chef en varios países, entre ellos Austria, España, Estados Unidos, Venezuela y el Caribe. Entre sus premios se cuentan el Star Diamond Award de la Academia Americana de Ciencias de la Hospitalidad de Nueva York. También forma parte de la primera generación de maestros cocineros de México, año 2013. Guest Chef para The James Beard Kitchen en Nueva York, uno de los eventos más importantes de la gastronomía que reúne un selecto grupo de chefs de todas partes del mundo. Me dio mucho gusto escucharlo hablar con tanto orgullo de la cocina mexicana, que es su especialidad, y además dice que sigue siendo cocinero, porque le gusta estar en contacto directo con la comida y siempre tiene que estar cocinando. Disfruten pues de esta suculenta conversa con uno de los chefs más reconocidos en México, el maestro Luis Fitch. Bueno amigos, ya está con nosotros nuestro invitado en este primer episodio de Respuestas Necesarias para entender mejor la profesión del chef internacional. Él es el maestro Luis Fitch y para mí es más que un honor estar con él. Muchas gracias Luis por tu tiempo y bueno, te doy un gran saludo y un abrazo desde acá. ¿Cómo estás? Igualmente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Excelente, viviendo tiempos extraños. Ya sabes, llevamos medio encerrados ya medio año, sí, cambiando todo. No ha estado fácil. Sí, sobre todo para el área de restaurantes, ¿no? Ha sido un golpe duro. Para el turismo en general. Para el turismo, hotelería, restaurantes, todo aquello que... Así es. Que tenga que Yo ver tuve que cerrar mi restaurante. En la ciudad de Querétaro y me tuve que reinventar y me estoy dedicando a otra cosa que es la consultoría. La consultoría, bueno, pero para buen consultor, bueno, aquí tenemos uno de los mejores. Luis, vamos a comenzar de una vez y vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Lo primero que quiero preguntarte es lo siguiente. ¿Cómo tú supiste que querías ser chef, Luis? Mira, yo no sabía eso exactamente. Sabía que quería viajar, sabía que quería conocer culturas, sabía que era curioso y siempre supe que me gustaba mucho comer. Ok. Eso es lo que sí sabía. ¿Y cómo llegas? ¿Cómo llegas a la profesión? ¿Dónde estudiaste? Mira, primero estudié hotelería. En mi familia todos somos cocineros. O sea, por tradición, todos somos aficionados primero. Sí. Y empecé a trabajar de muy joven. Después me fui a estudiar
con una oportunidad que tuve a Europa, pero no estudié ni gastronomía, ni la escuela culinaria, estudié hotelería. Muy bien. Y Ok. saliendo de la hotelería, mi primer trabajo fue en la cocina, en Alemania. Wow. Imagínate. Y fíjate que no estaba yo muy convencido, porque era una vida muy dura, y entonces decido irme a Venezuela a trabajar con Hilton, al Caracas Hilton, Ok. a, un, a una pasantía ejecutiva. Y entonces, estando ahí, me involucré mucho en la cocina y empecé a tomarle mucho más gusto y pasé mucho tiempo en la cocina ahí. Pero todavía no empezaba mi carrera gastronómica formal. Ya había trabajado como cocinero, Sí. pero como que eso no me gustaba, como que me gustaba más la corbata, Ya. y las relaciones públicas que estar dando duro a la cocina. Claro. Y así estuve durante varios años, hasta que cada vez me acercaba más a la cocina, empezaba a desarrollar conceptos y tenía que empezar a desarrollar platos y empezar a investigar y empezar a hacer recetas. Después llego a Margarita, ahí donde nos conocimos, donde Claro. trabajamos juntos. Sí. Eh, y te digo, poco era mi contacto directo con la cocina hasta que de Margarita me regreso a México y abro mi primer restaurante. Y entonces empiezo a desarrollar mis primeras recetas. Estoy hablando de hace 24 años. Claro. Claro. Unos Y años más tarde decido abrir mi propio restaurante en donde ya me meto de lleno a la cocina y con mucho gusto acepto ese reto, con mucha pasión, con mucho gusto, y a partir de entonces me dedico casi exclusivamente a la cocina. claro, porque tengo entendido, Luis, que tú has estado en varios países de Latinoamérica, has estado en Europa, en Austria, en España, bueno, por supuesto en México y en el Caribe además. Sí. Para ese momento en que tú arrancas con tu propio restaurante, ya tú traías, digamos, un poco de la cocina de estos países, ya venías como absorbiendo cosas distintas de Sí, distintas sí, cocinas. sí, sin embargo, me especializo en cocina mexicana y soy especialista en cocina mexicana. Ok, Y, y estoy concentrado en la cocina mexicana, aunque de repente ayudo a hacer unos proyectos que no son precisamente de cocina mexicana, pero siempre digo, mi especialidad es la cocina mexicana y especialmente de ciertas regiones de México. por eso el reconocimiento que está por allí de como maestro cocinero en México 2013, algo así, creo que Sí, vi en que es tu la primera generación de los maestros cocineros de México. primera Pasó, generación. ¿Por qué primera generación? pues porque la organización nace en ese año, y vamos a decir, soy de la primera generación, del primer grupo de reconocidos en ese grupo, de Oh, esa, sí, de esa sí, organización. podría decirse como una primera promoción o algo así de esa Es, generación es correcto, de maestros exactamente. cocineros. Ahora, Luis, ¿cuál dirías tú que fue tu primer reto? ¿Cuál sería tu primer reto hasta ahora en tu carrera? ¿Cuál fue ese primer reto que tú, wow, que te costó tanto conseguir y bueno, al final lo pudiste lograr? Bueno, el primer gran reto es tener tu propio negocio. Ese es un gran reto porque empiezas ahora sí que a emprender y a crear riqueza de manera directa, Así donde tú es. ya no esperas el día 15 y el día 30 para cobrar la quincena, sino empiezas a pensar de dónde vas a sacar el dinero para tú pagar la quincena a toda la gente que trabaja contigo. ¿Cómo vas a seguir comprando los insumos? ¿Cómo vas a seguir vendiendo? Ese es el primer gran reto. Sí, la función de administrador, básicamente.
Y es aquí donde llego al punto en que quisiera que nos expliques mejor esa diferencia entre ser muy buen cocinero a ser un chef y en realidad qué demanda el chef además de ser cocinero. Mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo sigo siendo cocinero porque a mí me gusta estar directamente en contacto con la comida y siempre tengo que estar cocinando. Entonces, el ser chef es una palabra que dice jefe, pues cocinero en jefe, pero sigo siendo cocinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú propones, que tú diriges? Tú vendes una idea, tú vendes conceptos. Esa puede ser la diferencia más grande. ¿Cuáles serían esos 3 requisitos indispensables, Luis, para lograr el éxito como chef? Mira, es que otra vez, como chef, para lograr el éxito, pues uno, que a tu cliente le guste tu comida. 2, que seas eficiente en el servicio para poder hacer llegar esa comida en tiempo conveniente. Y tener un concepto agradable para poder tener clientes, ¿no? Correcto. ¿Tú recuerdas alguna experiencia terrible que te haya sucedido a lo largo de esta carrera? Algo terrible que te venga a la mente, Luis. Tengo varias, pero una horrible fue en una ocasión me invitaron con bombo y platillo, con trompetas, a cocinar a un crucero de ultralujo alemán. Yeah. Venían enojados esos alemanes porque no habían podido llegar a Cuba, porque después de tocar un puerto americano en Estados Unidos, en la Florida, está prohibido que un crucero toque Cuba. Por lo tanto, se tuvieron que desviar y me invitaron a mí a subir a este crucero en Yucatán, embarcarme y cocinarles 2 cenas a estos alemanes. Sí. Entonces, la primera cena, preparo un menú de súper alta cocina, sirvo el menú y entonces me empiezan a increpar estos alemanes, a decirme que yo no sabía, que no tenía ni idea de lo que era la cocina mexicana, que dónde estaba el chile con carne, que dónde estaban los burritos. Y entonces yo les tuve que explicar que el chile con carne no existe en México. Ellos querían Taco Bell, en realidad. Ellos querían algo, ellos querían lo que conocían, ¿no? Claro, claro. Entonces es como la historia de que en Hamburgo no hay hamburguesas, en Milano no hay milanesas, y correcto, en Boloña no hay salsa no hay espagueti a la boloñesa, en México no hay chile con carne. No existe, claro. No claro. existe. Sí, sí, sí. Esa fue una noche terrible. Entonces, la siguiente noche, viendo el capitán del crucero, vio la paliza que me dieron y me dijo, te voy a dar presupuesto para que subas un mariachi y el resto es tu boleto, ¿no? A ver qué haces. Y entonces lo que hice fue preparar una gran fiesta mexicana, les di mucho tequila. Mucho primero, tequila, claro. Muchos tacos, cosas muy sencillas, y entonces esa noche pues sí fue un final feliz después de que fue terrible la experiencia de la noche anterior. Sí, sí, sí. Además que, bueno, los alemanes no son muy fáciles de entrada, ¿no? Tampoco, y no son fáciles de convencer, en realidad. Así es. Ahora, fíjate, ya, bueno, estamos claros en que tu especialidad es la cocina mexicana, que es realmente lo que te gusta, donde te has desarrollado, es el estilo de tu restaurante. Pero al nosotros hablar de la cocina mexicana, hay chefs muy reconocidos, hay chefs muy destacados. Benito Molina y unos cuantos más que están por allí ahora, digamos, marcando la pauta. Para Luis Fitch, ¿quién es el mejor chef de comida mexicana?
¿A quién admiras? Mira, esa es una pregunta tan difícil porque yo creo que para mí los grandes cocineros y las grandes cocineras de este país están, a veces son anónimos, ¿no? No son los grandes, están en los restaurantes de, a lo mejor ni siquiera su cara es visible. Están en la esquina, están en distintas ciudades. O no, entonces, o no están en los grandes restaurantes, pueden estar en un mercado. Exactamente. Como esta señora famosísima de Oaxaca que tiene las mejores memelas que se puedan comer y tiene, creo que aparece en el récord Guinness. Y la mujer contaba en su historia que ella preparó una salsa especial que nunca nadie la había preparado, pero con desperdicios que dejaba alguien que tiraba los chiles en la calle y ella los recogía, los lavaba y luego los recuperaba y de ahí sacó una salsa deliciosa. Sí, por ejemplo. Sí. Definitivamente. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere empezar en esto, ¿qué le dirías? Bueno, que primero piense muy bien si realmente quiere seguir esta profesión, porque mira, es dura, hay que trabajar muchas horas, hay que trabajar en el calor, hay que estar muy convencido de lo que se quiere, si se quiere tomar esta ruta, ¿no? No es una ruta fácil. No es un trabajo de lunes a viernes de 9 a 5, ¿no? Sí, definitivamente. El utensilio y el ingrediente que nunca puede faltar. Bueno, la pasión, siempre. Esa pasión, esa chispa que te hace andar hasta cuando te estás cayendo, ¿no? Supongamos que te piden preparar entrada, plato fuerte y postre para una convención de veganos. ¿Qué les prepararías? No, mira, esa es una de mis especialidades, entonces no tengo, y aquí tenemos muchos recursos con eso. De hecho, especialmente en esta época de lluvias, de entrada una colección de hongos que puedo recoger en la sierra, que hay una gran variedad de hongos, que eso es una delicia con hierbas frescas, salteado de lo más sencillo, con un poquito chile, sal, nada más, eso de entrada. De plato fuerte haría una combinación, por ejemplo, de un chile relleno de muchas verduras frescas de temporada, con una salsa de tomates muy frescos también, con muchas hierbas, y de postre, algo, lo que llamamos una nieve, que es un sorbete de frutas frescas, con muchas frutas frescas, y todo de origen vegetal, todo vegano, fresco, rico. Wow, ya me dio hambre. Se me antojó, ya me dio hambre ya. Luis, hablemos de tu paso por acá, por Nueva York. En tu currículum aparece, bueno, James Beard Kitchen, donde preparaban convenciones y cenas especiales para personas ligadas en eventos. ¿Qué te dejó ese paso por acá, por Nueva York? ¿Y qué hiciste para poder trabajar con productos no frescos? Porque acá en Estados Unidos no vamos a conseguir esa hierba fresca, ni eso tan delicioso de lo que me estás hablando. No, mira, en Nueva York consigues los productos más frescos de cualquier rincón del mundo, y te llegan en 24 horas. Es una cosa increíble. Pedí todo y me llegó absolutamente todo a la casa de James Beard. Es la casa de los comelones del planeta Tierra. Es un foro de chefs del mundo. Es un honor ser invitado a ese recinto, a esa catedral. Claro. Es una catedral gastronómica.
Es una, ahí cocinan gente de todo el mundo. Es un honor estar ahí. Y tú participaste pues con la comida mexicana. Me imagino que estabas Sí, invitado claro. para representar la comida mexicana Fue y para representar en particular la cocina de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un destino gastronómico, es un destino de grandes restaurantes, de gran cocina callejera, de muchos productos. Es un lugar muy fértil en el Pacífico mexicano, con muchísimos mariscos muy frescos. Cerca hay grandes lugares de ganadería. Entonces, hay una gran variedad de recursos con que cocinar y hacer cosas buenas. ¿cuál es el plato más representativo de Puerto Vallarta? El plato más representativo de Puerto Vallarta es un pescado cocinado en una vara. Se llama pescado en vara asado o pescado embarazado. Y se cocina a las brasas y se hace un adobo con muchos chiles y se va cocinando poquito a poquito. Ese es como si tú buscas cocina de Puerto Vallarta, vas a ver muchos pescados en vara representándolos. Si tú vas a la playa, así como en Margarita te vendían el chipichipi, el rompecolchón, aquí te venden camarón y pescado en vara y asado. Oh, wow. Luis, entre la cocina tradicional y la cocina gourmet, ¿con cuál te quedas? Es que yo creo que una forma parte de la otra y la otra es decir, son parte de lo gourmet viene también de las cosas más sencillas y de la calle. Si tú quisieras hacer cocina margariteña y tú te olvidas del pastel de chucho o te olvidas de las empanadas de cazón o del rompecolchón o del chipichipi, te quedas con muy pocos recursos. Se escuchan a veces platos muy extraños como el cuello de cerdo. Hace poco he escuchado a un chef colombiano hablar de las hormigas culonas que las preparan allá y que son una delicia. ¿Cuál sería el plato más extraño que tú has preparado? Mira, las hormigas culonas se llaman en Colombia, en México se llaman las chicatanas. Y solamente están presentes en una zona de México en la primer lluvia del mes de junio. Es una delicia y cuestan una fortuna. Todo lo que sean insectos aquí en México cuestan una fortuna. La larva de la hormiga, los escamoles, que justamente salen antes de la lluvia, también te pueden costar 200 o $300 el kilo, si son buenos. Entonces, todo ese tipo de cocina exótica, no es cocina barata, puede ser cocina extraña y puede ser deliciosa. ¿En ese grupo entrarían los chapulines? Los chapulines entran en ese grupo, es más barato el chapulín. ¿Los colorados? El chapulín hay todo el año. Sí, y son colorados porque están secos al sol y entonces como los camarones se ponen coloraditos. Oh, fíjate. Vuelvo al tema de tu paso por todos estos países, el Caribe, Latinoamérica, Europa. ¿Has desarrollado algún tipo de fusión, a pesar de que está claro de que es la comida mexicana lo que más te interesa? ¿Has fusionado algo de estos países? Por supuesto que sí, aunque siempre digo esta frase, que la fusión es confusión. A ver. La fusión es confusión. Entonces, hay fusiones naturales, ¿sí? Hay fusiones, si tú ves a la cocina venezolana, tiene muchas influencias, pues obviamente española, italiana, portuguesa. Asimismo, México tiene muchos elementos asiáticos. Fuimos la primera ruta, el primer contacto entre Asia y América fue a través de México, a través del Pacífico, donde estamos ahora. Entonces,
Claro que hay fusiones y hay mezclas de ingredientes, pero de manera natural. Es decir, se dan solos. Tú no forzas a hacer esa fusión. Y mi cocina nunca la vendo como fusión, porque a mí me sucede lo siguiente. Tú me dices, Víctor me llama y me dice, vamos a comer. ¿Y a dónde vamos a ir? Y me dices, a un restaurante de cocina fusión. Y te digo, no se me antoja, porque no sé qué me voy a encontrar. En cambio, si me dices, vamos a un restaurante italiano en Caracas, el cual va a tener elementos venezolanos en esa cocina, va a haber una fusión natural, y entonces sí me gusta, claro que me gusta. Y claro que fusiono cosas. Uso en mi cocina, aunque no se usa mucho en México, el plátano maduro, uso mucho cazón, los ajíes de margarita, el ají El dulce. ají dulce del Caribe, porque en general es un ingrediente que se As- usa en el Caribe. Así es, así es, así es. Entonces, sí los uso, pero te digo, tratando de que la fusión sea natural, que no sea muy forzada. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo, la verdad. Gracias por tu tiempo y, bueno, por toda esta información que de verdad va a ser muy útil para cualquiera que vea este episodio. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo.